se nos asigna una función polinómica en forma factorizada, y se nos pide que determinemos los ceros y la multiplicidad, así como el grado y el comportamiento final. Los ceros de la función polinómica son los valores de x donde el valor de la función es 0, y debido a que la función polinómica está en forma factorizada, los valores de x que hacen que cada factor sea igual a 0 son los ceros del polinomio. Entonces, mirando el primer factor de x más 1, sabemos que x más 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1 negativo. X es igual a 1 negativo es un cero de la función polinómica, pero observe cómo elevamos la cantidad de x más 1 al cuarto. Así que debido a que tenemos 4 factores de x más 1, el cero negativo tiene una multiplicidad de 4. Luego, el factor de x más 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2 negativos. Negativo 2 es un cero de la función polinómica, pero debido al exponente de 2, sabemos que tenemos dos factores de x más 2 y, por lo tanto, el cero de 2 negativos tiene una multiplicidad de 2. A continuación, el factor de 5x más 1 es 0. Una x es igual a 1 5 negativa. Si no podemos decir eso por inspección, siempre podemos establecer el factor de 5x más 1 igual a 0 y resolver. El primer paso sería restar 1 a ambos lados, dándonos 5x igual a 1 negativo, y luego dividir ambos lados por 5, y obtenemos x igual a negativo 1 5. Que es un cero de la función polinómica, pero debido a que el factor de 5x más 1 se eleva a la segunda potencia, este cero tiene multiplicidad 2. Y luego, finalmente, el factor de x menos 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2 positivos. X es igual a positivo 2 es un cero de la función polinómica, pero porque el factor de x menos 2 se eleva a la tercera potencia, este cero de x es igual a 2 tiene multiplicidad 3. A continuación, se nos pide determinar el grado de la función polinómica. El grado de la función polinomial es el mismo que el grado del término con el grado más alto. Analicemos esta función y veamos si podemos encontrar el término principal, o el término que tendría el grado más alto. Entonces, al principio, sabemos que tenemos un factor de 3, luego el término con el mayor grado de la cantidad de x más 1 elevado al cuarto sería x para el cuarto, así que multiplique por x para el cuarto, multiplicado por el término con el mayor grado de la cantidad de x más 2 al cuadrado sería x al cuadrado. Veces el término con el mayor grado de la cantidad 5x más 1 cuadrado sería el cuadrado de 5x, o 25x al cuadrado. Y luego, finalmente, el término con el mayor grado de la cantidad x menos 2 cubos sería x cubos. Así que ahora, multiplicando, 3 veces 25 es 75, y luego tenemos x a la cuarta vez x a la segunda, x veces a la segunda, x veces a la tercera. Al multiplicar, y las bases son las mismas, agregamos los exponentes. 4 más 2 más 2 más 3 es 11, lo que nos da x al 11. Entonces, este sería el término principal de la función polinómica, o el término con el grado más alto, y observe cómo el grado de este término es 11, lo que significa que el grado del polinomio también es 11. Y ahora, para la última parte, se nos pide determinar el comportamiento final de la función polinómica. El comportamiento final de la función polinómica dada sería el mismo comportamiento final que la función de potencia. G de x es igual a 75x elevado a la potencia de 11, lo que significa que deberíamos poder determinar el comportamiento final sabiendo que el coeficiente principal es positivo, porque es 75 y el grado es impar, porque el exponente, 11, es impar. Si volvemos a nuestras notas, siempre que conozcamos el término principal, o el término con el grado más alto, de cualquier polinomio, podemos determinar el comportamiento final simplemente usando ese primer término, donde si el término está en la forma x multiplicado por la potencia de n, si a es positivo, entonces podemos encontrar el comportamiento final en esta fila. Si a es negativo, podemos encontrar el comportamiento final en esta fila. Entonces, en nuestro caso, sabemos que a es positivo, y el grado es 11, lo cual es extraño, y por lo tanto, esto nos da un comportamiento final de nuestra función polinómica. Mientras que x se acerca al infinito negativo, o cuando te mueves hacia la derecha, los valores de la función o los valores y descienden sin límite, acercándose al infinito negativo, y cuando x se acerca infinito positivo, o si se mueve hacia la derecha, los valores de la función o los valores, y aumentan sin límite y se acercan al infinito positivo. Recuerde, los valores de las funciones están a lo largo del eje vertical, o, por supuesto, si lo necesitáramos, siempre podríamos graficar la función original, o simplemente podríamos graficar el primer término de la función polinómica, que es 75x hasta el 11. Echemos un vistazo a estos dos gráficos. Entonces, aquí está el gráfico de la función original, que puede tomar un tiempo en graficar para ajustar la ventana correctamente, y aquí hay un gráfico de g de x igual a 75x al undécimo, que sería el primer término, o el término, del grado más alto de la función polinómica original.
Entonces, observe, a medida que x se aproxima al infinito negativo, o cuando nos movemos a la izquierda a lo largo del gráfico, en esta dirección, observe cómo los valores de y, o valores de función, están disminuyendo sin límite y se están acercando al infinito negativo, y lo mismo es cierto para g de x es igual a 75x al 11. Cuando x se aproxima al infinito negativo, o cuando se mueven hacia la izquierda, los valores de la función o los valores de y disminuyen sin límite, acercándose al infinito negativo. Esto verifica, a medida que x se acerca al infinito negativo, f de x se acerca al infinito negativo. Y luego cuando x se aproxima al infinito positivo, a lo largo de la función dada, nos movemos hacia la derecha. Observe que a medida que nos movemos hacia la derecha, la función sube, sin límite, que significa f de x, o y, se acerca al infinito positivo. Y lo mismo para g de x es igual a 75x al 11. A medida que nos movemos hacia la derecha, o cuando x se acerca al infinito, f de x o y, aumenta sin límite. Y se acerca al infinito positivo. Entonces, cuando x se acerca al infinito, f de x también se acerca al infinito. Espero que hayas encontrado esto útil.